Bueno, primero, por si acaso hay alguien que no te conozca, que lo dudo porque te conoce mucha gente, cuéntanos un poquillo de ti. Bueno, esa pregunta siempre es la más difícil. Bueno, me llamo José de la Rosa, soy escritor, llevo toda la vida metido en este mundo del libro. Tengo 30 y muchas novelas publicadas con mi nombre o bajo seudónimo. He trabajado de editor muchísimos años, doy formación para escritores, he sido coordinador de club de lectura, concretamente los de la Biblioteca de la Fundación Lara durante 10 años. Bueno, yo creo que en el mundo del libro, jurado de todos los premios de narrativa romántica, yo creo que pocas cosas se me han quedado en el tintero. Bueno, y escribir, ¿no? Que es lo que realmente me gusta, lo que yo creo que todo esto que os he contado son lugares por los que he pasado por el miedo de solo dedicarme a escribir, ¿no? Pero bueno, ya lo superé hace unos años y ya solo me dedico a la escritura. Ay, qué bien. Ajá. Eso es interesante. ¿Y cómo te dedicas solo a la escritura? Bueno, pues mira, yo creo que tienes que tomar una decisión en algún momento de tu vida. O sea, yo qué es lo que he notado, que yo llevo toda mi vida poniendo parches, es la sensación que yo he tenido, ¿no? Bueno, pues escribo, pero realmente necesito pagar facturas. Entonces, ¿cómo pago la hipoteca, la luz, el agua, el teléfono, la comida? Entonces, pues tienes un trabajo nutricio y en los tiempos huecos escribes. Lo que pasa, le pasa a mucha gente y yo creo que a vosotros o a compañeros que nos estén viendo les va a pasar. La escritura cada vez es más demandante de tiempo, lo que significa que cada vez escribir y tu trabajo nutricio tienen pesos muy similares y tú empiezas a robarle tiempo al sueño casi siempre. O sea, duermo menos, me levanto antes o me acuesto más tarde. Después, a los amigos, quiero decir, pues vámonos al campo el fin de semana. No, porque me duele un poco el estómago. Mentira, estás encerrado escribiendo. Después a tu familia. Entonces llega un momento en que se produce como una especie de proceso de ostracismo por culpa de la escritura. Y al final es todo un intentar hacer lo que quieres. Yo reconozco que no es el proceso que yo recomiendo, ¿eh? Pero yo en el año 2016 vendí mi casa, dejé mi trabajo, vendí mi casa para poder mantenerme y me dediqué a la escritura única y exclusivamente. Y bueno, tardé aproximadamente un año en poder tener ingresos suficientes como para poder vivir de la escritura, pero yo creo que si te lo puedes permitir, insisto, yo no tengo familia, no tengo hijos, no tengo a nadie a mi cargo, si me tenía que ir a vivir a casa, debajo de un puente o volver a casa de mi madre con 50 años, era una opción que yo podía tomar, pero mira, veo a mi amiga Ofra que está entrando, pero al fin y al cabo es algo que para mí fue un cambio en mi vida radical. Entonces, es una de las cosas que te permiten vivir de la escritura, eso y la autoedición, por supuesto. Sí, sí. Pues ahora que hablas de autoedición, nosotros estamos ahora, bueno, metidos en un proyecto El literario, de escritura, ¿vale? que si quieres luego te contamos un poquito después. Y el tema de la edición es muy divertido, porque a ver, yo quiero bueno, que tu experiencia y tu saber como escritor que nos expliques un poquillo, ¿no? Porque nosotros estamos teniendo muchos problemas con las editoriales porque eso de la editorial de toda la vida, que te publica el libro, tú estás en todo el proceso, pero tú no haces ningún gasto económico. Sí, Bueno, el gasto que tú haces es Tú ya más sabes, importante, ¿no? Porque tu gasto es echar lo que tú dices, muchísimas horas para crear un libro, ¿no? Crear una obra que no sabes si es buena o es mala, ¿no? Entonces tú te enfrentas a que de pronto todas las editoriales te dicen que, oye, qué maravilla, y que te lo quieren publicar. Claro, a ti, pues, ya sabes, el orgullo, este, ay, qué bueno que soy, ¿no? Pero de pronto te das cuenta que sí, claro que te lo quieren publicar, pero es que te piden que compres tus propios libros, compres 100, 150, 200 ejemplares, y luego ya si eso ellos ya pues ya harían algo. Tú es o, o comprar o que vendas esos ejemplares. sí, Por lo tanto, para mí no son tradicionales como dicen que son. claro, claro. Claro. Bueno, entonces ¿Cómo lo ves? eso realmente es la coedición, ¿no? Que una editorial o servicios editoriales, que depende del tipo de editorial. Yo personalmente no, o sea, yo creo que todos en algún momento hemos picado, ¿no? Yo recuerdo que lo primero que yo publiqué fue un cuento en una editorial de autoedición. Yo tendría en aquella época, pues a lo mejor 18 o 19 años. Me costó un dineral que no tenía, o sea, tuve que pagar y esa empresa desapareció y mi cuento nunca apareció por ningún lado, ¿vale? Pero realmente eso no es lo habitual, insisto. Hay empresas de coedición
que funcionan muy bien, pero tienes que tener claro que es un servicio editorial. Quiero decir, yo te publico tu obra y yo los gastos que los repercuto en ti mismo, en los beneficios que me va a dar los libros que tú me vas a comprar, ¿vale? Eso no sería la edición tradicional. La edición tradicional, todos los gastos recaen sobre la editorial, ¿no? Y todo lo que normalmente nosotros vemos en una librería, o el 99,9% de lo que nosotros vemos en una librería, eso, los gastos, o sea, el riesgo lo ha asumido la editorial, ¿vale? Ha apostado por un autor nuevo, o ha hecho los gastos de corrección, los gastos de maquetación, los gastos de impresión, todo lo que conlleva la distribución, que es complicadísima y muy costosa, y lo ha llevado a la librería, y etcétera, ¿no? Entonces, a mí no me gusta demonizar, hablando de edición tradicional, ¿eh? Edición tradicional, que es lo que yo te acabo de decir. No me gusta demonizar la edición tradicional sobre la autoedición, que es que yo me lo guiso y yo me lo como. Son dos mundos completamente distintos. Lo que pasa es que los autores tenemos muy poca información de qué pasa si eliges un camino o eliges otro, ¿vale? Por ejemplo, si tú eliges el camino de trabajar con una editorial, debes de ser consciente de que las regalías, o sea, los ingresos por venta, van a estar entre el 8 y el 10%. Hay que vender muchos libros para que a ese precio de regalías tú puedas tener un salario digno, ¿vale? Mientras que si tú autopublicas, tus beneficios van a estar entre el 60 y el 70% del precio de venta del libro. No necesitas vender tanto para tener los ingresos dignos. Eso, por ejemplo, ¿no? Después, el control de tu edición, ¿no? Una vez que tú cedes los derechos, tú pones en manos de una empresa todas las decisiones relacionadas con tu libro, que lo habitual es que te consulten, ¿eh? Pero hay otras decisiones que no consultan porque los derechos de explotación ya no son tuyos. Pero muchas veces creemos que no hemos cedido esos derechos, y es que los hemos cedido. No es cuestión de que las editoriales sean malas o buenas, es que nosotros en un contrato legal hemos cedido ciertos derechos, y tenemos que ser conscientes de ello. O sea que muchas veces estos encontronazos entre la edición tradicional, la autoedición, los autores, es porque los autores nos falta información. Y yo, en mi faceta de profesor de escritores, hablo a diario con autores, ¿eh? Y es lo habitual que yo me encuentro, que no tenemos la información necesaria de saber dónde nos estamos moviendo, porque además es un mundo muy complejo, ¿eh? También hay que decirlo. Sí, sí. ¿Y qué recomiendas tú? Bueno, en tu caso tú te decantaste por Claro, la claro, autopublicación. yo depende del objetivo personal de cada autor. Yo siempre, mis alumnos, por aquí veo algunos de ellos, yo siempre me digo, primero tienes que marcarte tu objetivo. Por ejemplo, si tu objetivo es, yo tengo un trabajo que me gusta porque he estudiado una carrera de medicina y resulta que tengo una plaza en el hospital de mi ciudad, pero tengo la pasión por la escritura, pues posiblemente tu objetivo no sea vivir de la escritura, sino que tu objetivo es sacar un libro cada 1 o 2 años, ¿vale? Que te permita, por un lado, poder escribir tranquilamente con el tiempo del que dispones y después de tu trabajo y de tu vida, tranquilamente, y publicar con una buena editorial un libro cada 1 o 2 años, ¿vale? Y eso te va a dar posicionamiento, visibilidad, unos pequeños ingresos, etcétera. Entonces, para hacer eso hay que trabajar de cierta manera. Pero a lo mejor tu objetivo, tu trabajo no te gusta nada, o no tienes trabajo en este momento, o estás hasta las narices de picar o de tu jefe, y tu objetivo es vivir de la escritura. Ahí tienes que cambiar completamente la visión. ¿Por qué? Porque tienes que empezar a crear desde un punto de vista diferente. Para empezar, para vivir de la autopublicación, necesitas publicar al año aproximadamente 4 obras. Por lo tanto, necesitas tiempo. ¿Por qué? Porque los márgenes y los arcos de venta de los libros duran aproximadamente 4 meses, 4 meses. Entonces, para tener ingresos constantes y suficientes, cuando está bajando el arco de ventas, tienes que empezar a subir con el arco de venta de un nuevo libro. O sea, para vivir de la autoedición, la productividad es fundamental. 3, 4 libros al año, ¿vale? Más cosas que tienes que tener claro. No puedes escribir en cualquier nicho. Imagínate que a mí me apetece vivir de la publicación de mis libros y lo que yo escribo es, por ejemplo, poesía experimental. Es complicado, es complicado. ¿Por qué? Porque ¿qué nicho hay
y eso lo veis entrando en Amazon y buscando poesía experimental y viendo qué demanda de libros hay. Entonces, hay una demanda suficiente como para que yo pueda ver suficientes libros, por lo tanto, observa que te mueves de diferentes maneras. Si yo quiero escribir lo que me dé la gana, porque yo pienso que un escritor tiene que escribir lo que le da la gana en el momento que le da la gana, yo creo que te debes de orientar para trabajar con una editorial, que están a la caza de ese talento. Si tú quieres orientarte al mercado, tú quieres vivir de la escritura, parte de tu producción tiene que estar orientada a ver qué demanda hay en el mercado del libro y cómo puedes cubrirla dentro de tus gustos, de tus posibilidades y de lo que te hace sentir bien. Ajá. Sí, y mira, José, Rachel, autor, Sí. nos ha dicho, ¿crees que ahora la vida de los libros es menor y hay que autopublicar más seguido? Posiblemente sí. O sea, ahora mismo, ten en cuenta que en España se están publicando aproximadamente 70.000 libros al año. 70.000 libros al año. Eso significa que cuántas librerías tenemos y qué tamaño tienen las mesas de novedades. Un libro en una mesa de novedad, para empezar, prácticamente los libros no llegan. Quiero decir, llegan libros de grandes editoriales a las mesas de novedades de librerías. Y después la vida máxima, si tienes suerte de llegar, lo máximo que vas a estar en una mesa de librería va a ser una semana. Si tienes suerte. Por lo tanto, es muy complicado. Evidentemente se está reduciendo la vida útil del libro porque cada vez se publica más, cada vez se edita más. Entonces, este pequeño espacio que hay de venta, que es en las plataformas de venta, pues los 20 libros que te aparecen cuando tú te metes en Amazon y pones novela negra, pues te aparecerán 20 libros y después tienes que darle al botón de segunda página para ver otros 20, tercera página. Pues esto cada vez se reducirá más porque esa sería la traslación de la mesa de novedades de una librería, ¿no? Cuanto más se publique, más rápido hay que quitar los libros de la mesa de novedades porque hay que colocar libros nuevos, ¿no? Entonces sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Rachel, que además ella es una persona que sabe mucho de esto y está muy al tanto y tiene toda la razón en eso. Cada vez es más corta la vida de los libros. Y José, tú imagínate, bueno, nosotros llevamos poco publicado, llevamos 3 o 4 años en el mundo o 5 en el mundo de la escritura, y yo te digo, yo es que no sé por dónde tirar. Es decir, no sé si tirarme, pero yo, por ejemplo, mi primer libro es poesía, ¿no? El de Alicia también. Yo no sé si dejar la poesía o seguir con la poesía, claro, porque la poesía no se ve. Claro, claro. Bueno, es difícil porque, claro, nosotros somos artistas en el amplio sentido de la palabra. Entonces, muchas veces tiene que llegar un momento en el que tengamos que plantearnos exactamente yo qué quiero hacer con mi vida. Quiero decir, quiero escribir una obra, o sea, porque puedo hacer 3 cosas. Uno, hacer realmente lo que sale de mí, y en este momento, supongamos, Julio, que en tu caso es escribir poesía y me importa un bledo si se venda o no, eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que a mí me apetece, me motiva, me mueve y me convierte en persona, escribir poesía, y en ese caso lo que tendrás es que localizar, hacer un profundísimo estudio de investigación de qué editoriales publican poesía similar a la tuya y te tienes que poner en contacto con ellos, ¿vale? Ese sería uno de los caminos. 2, yo quiero vender más porque mi objetivo principal es escribir, pero no es escribir exactamente esto que me apasiona, sino escribir de cualquier género. Entonces, pues yo haría un estudio de mercado sobre qué nichos están en este momento con una demanda importante y que tengan cierta afinidad conmigo. Por ejemplo, oye, pues yo detesto la novela de ciencia ficción, que no es el caso. Pues no, por mucho que se venda la novela de ciencia ficción, me niego a escribir novela de ciencia ficción. Pero si me gusta la novela negra, oye, pues podría escribir novela negra. Y en ese caso yo me dedicaría a la autoedición, si quiero ganar dinero, ¿vale? Y después puedes hacer un mix, quiero decir. Tú puedes seguir escribiendo tu poesía maravillosa que te hace sentir bien y que es lo que realmente te enriquece. Y con eso lo que vas a hacer es trabajar con una editorial y aparte, y es una técnica que seguimos muchos autores en el mundo de la autoedición, puedes crearte, por ejemplo, un seudónimo con el que puedes escribir un género más comercial que te dé catch. Eso es una técnica que se hace muy habitualmente en el mundo de la autoedición, porque te permite convertir tu jornada profesional en una jornada que se basa en la escritura y no en profesiones nutricias que a lo mejor es que no te agradan en absoluto, ¿no? Sí, sí. Y José, ahora que hablas de eso de los seudónimos,
porque tenemos conciencia de que tú tienes algún seudónimo. Ujú. ¿Cuál es, no sé, el seudónimo que, por ejemplo, yo me tendría que poner para vender más? ¿Un seudónimo que venda por sí mismo o eso da igual? Bueno, en principio no funcionaría así. Para que te hagas una idea, la primera razón por la que una persona, cualquiera de nosotros, de los 3 que estamos aquí, de los 17 que nos encontramos aquí, compramos un libro es por prescripción. O sea, a mí Alicia me dice, Pepe, ¿te has leído la novela de tal, tal, que te va a encantar? Y yo voy y compro la novela. A mí Chronicle Astir me dice, oye, ¿te has leído el libro? Y yo voy y me lo compro, ¿no? Personas en las que tú confías que tiene, digamos, referencia de que tenéis gustos similares, esa es la primera razón por la que todos compramos un libro, ¿vale? Después, la segunda razón, la portada. O sea, hacemos una compra totalmente orientada al impulso. Te vas a una librería y de pronto ves un pedazo de portada en la mesa de novedades y te llama la atención y coges el libro. Analizaros a vosotros mismos. O nos metemos en una tienda, Casa del Libro, una tienda digital, Casa del Libro, Barnes Novels, te metes y empiezas a mirar portada, esta portada, ¿vale? Tercero, título y descripción, o sea, te vas a la descripción, me interesa eso. Entonces hay unos elementos que son distintivos en el que el seudónimo no es exactamente un elemento de valor, ¿vale? Lo que pasa es que si tú vas a dedicarte a escribir novela negra al estilo de un autor americano que hace unos thrillers muy truculentos y oscuros, ¿vale? Si tu seudónimo es Manolo Pérez, es posible que los lectores que a ti te interesan, que son los que compran a este señor americano truculento, no te vayan a prestar atención, ¿no? Entonces el seudónimo está muy relacionado con el nicho al que tú te vayas a dirigir. O sea, a qué nicho me dirijo y la gente en ese nicho, qué perfil tiene, ¿no? Y así es como yo recomiendo, ¿eh? No, esto no son verdades absolutas, ¿eh? Pero es como yo recomiendo que se actúe. Ujú. ¿Y por qué decidiste hacer cursos de narrativa? Bueno, porque los he hecho siempre. Yo, o sea, yo recuerdo la primera edición de cursos sobre novela romántica, a mí siempre me ha encantado la teoría literaria. O sea, ¿por qué yo abro un libro y leo una frase y, y toda mi vida durante los próximos días va a girar en torno a ese libro? O sea, ¿qué magia, qué pócima, qué encantamiento ha podido hacer este escritor para que yo no sea capaz de dejar de leer ese libro? O porque estoy leyendo un libro que es una novela para entretenerme y llevo media hora llorando. O sea, ¿cómo lo ha conseguido este individuo o esta individua? A mí esa magia de la literatura a mí siempre me ha fascinado. Entonces siempre he sido muy estudioso de la teoría narrativa. También es verdad que estudié audiovisuales y periodismo, ¿no? Pero independientemente de eso, siempre me ha interesado mucho. Entonces he estudiado mucho, me he formado mucho y he leído mucho sobre esto. Cuando yo llegué al mundo de la novela romántica, que fue aproximadamente en el año 2007, llegué como editor y llegué a un mundo donde la novela romántica no se publicaba en lengua española o en castellano, ¿de acuerdo? Sino que todo lo que se publicaba en nuestro país, en este caso, de novelas románticas, eran traducciones de autoras norteamericanas, inglesas, australianas, o sea, autoras anglosajonas. De hecho, las grandes editoriales que en ese momento había de narrativa romántica en España, lo que publicaban eran traducciones y algunas de ellas incluso eran meras oficinas de compra de derechos internacionales, traducción y edición, ¿vale? Que es un tema diferente. Claro, cuando yo llego a ese mercado, a mí me hacen el encargo de de crear un sello que generara catch a la editorial. No había que ser muy avispado, ¿eh? No es que yo descubriera la plata dorada, no, es que simplemente con mirar al mercado te dabas cuenta de que lo que más vende es la novela romántica. Al día de hoy, en el mercado americano, para que os hagáis una idea, el 90 de los 100 libros que hay en la tienda Kindle, de los más vendidos, 90 son novelas románticas. Y estamos aproximadamente ahora, era un dato que he buscado para una cosa que tengo la semana que viene, pero aproximadamente estamos en el 43% de los libros en papel que se venden de ficción para adultos, quiero decir, no juvenil ni infantil, el 43% son novelas románticas. O sea, estamos hablando de datos de novelas románticas enormes. Entonces, esa fue un poco mi entrada en la novela romántica. Y en aquel momento, cuando yo entré en este mundo, me encontré con decenas de autoras que tenían manuscritos guardados en los cajones porque las editoriales les habían dicho que no, directamente que no, no porque fueran malas o buenas, sino porque el mercado
editorial español de novela romántica no aceptaba novelas en castellano y, y muchas de ellas empezamos a publicarlas en esa pequeña editorial en la que yo trabajaba, pero había muchos problemas. Quiero decir, tú veías que detrás de esta novela estaba el genio, pero había problemas estructurales, los personajes no estaban bien trabajados, no se sabían manejar las tramas secundarias, etcétera, ¿no? No se sabían técnicas para desarrollar, para la pérdida del interés, que el lector no perdiera interés. Entonces empezamos así, o sea, tenemos un filón, porque tenemos a decenas de autoras maravillosas, con manuscritos maravillosas, pero estas autoras hay que formarlas en lo básico, porque muchas de ellas no tienen formación literaria. Y escribir, amigos míos, se parece mucho a ser carpintero o a ser electricista. Quiero decir, yo te puedo reparar un ordenador. Si me dejas que me vea 20 vídeos en Instagram y haga un par de cursos, te arreglo el ordenador de la NASA. En el sentido de que una novela es igual. Si me permites, si aprendes cómo se construye una novela, eres capaz de escribir. Oye, otra cosa es que después tú seas un genio, seas capaz de conseguir ciertas cosas, eso ya va por otro lado, ¿no? Pero escribir una novela correcta, y así empecé. Entonces empecé en el año 2008 y llevo formando pues hasta el año 2023, ¿no? Que sigo en el mundo de la formación con pequeños altibajos. Cortarme de vez en cuando porque yo hablo mucho, ¿eh? Entonces no quiero hacer... No te preocupes. No sé, No te preocupes. nos encanta escucharte, Lo que estamos aprendiendo. estabas diciendo, bueno, aprendiendo un montón, ya ves tú, siempre aprendemos. Y cuando hablamos con personas, en este caso como tú, pues es un gusto, la verdad. Estabas hablando de autoras en romántica, pero tú eres un autor. Sí. ¿Hay diferencia entre hombre y mujer? Se dice en el mundo, quiero decir, en el género de romántica, ¿no? Bueno, Te dicen algo porque sea hombre, desde mi punto de vista da igual, pero claro, bueno, claro. siempre hay alguien que te puede comentar algo. Claro, qué pregunta más interesante. Mira, en el mundo, para que hagas una idea, es un dato también que estamos mirando esta semana, que lo aporta una encuesta que ha hecho la Roman Writers of America, o sea, la institución, digamos, más importante que hay de novela romántica a nivel mundial, y ellos calculan que aproximadamente el 91% de los escritores que hacen novela romántica, el 91% son, perdón, de lectores de novela romántica son mujeres, 91%, y el 99% son escritores mujeres. Por lo tanto, lectores hombres, esta asociación valora que hay un 9% y escritores hombres valora que es un 1%. Si te soy sincero, yo me acerqué como escritor al número de la novela romántica lleno de prejuicios. De hecho, yo firmo mis novelas como J. de la Rosa, en una vana intención de que las lectoras, este 91%, creyeran que detrás de esa J estaría Josephine o Jane, ¿no? Para pasar un poco, o sea, realmente mi nombre, que es José de la Rosa, el J de la Rosa es un seudónimo. Yo con el paso del tiempo, y de hecho yo desarrollé una estrategia, porque yo decía, yo como me meto en este mundo de la novela romántica a un señor con barbas aquí dentro. O sea, quiero decir, no me van a aceptar, ¿no? Entonces yo desarrollé una estrategia de presentarme a premios. Yo dije, bueno, pues necesito solvencia. ¿Cómo consigo solvencia? Bueno, pues ¿que sale el premio Titania? Pues yo me empapo las bases del premio Titania, o sea, me las estudio, me aprendo la vida de la editora de Titania, quién es, qué le gusta, qué no le gusta, veo quiénes son los jurados y veo qué gustos tiene el jurado del premio Titania, me analizo el sello y escribo un libro a medida. Y así gané el premio Titania y el premio Vergara. O sea, no digo que lo ganara así, pero que fue mi estrategia, la que yo seguí y las dos estrategias me funcionaron. Entonces eso me ayudó a posicionarme. Pero si te soy sincero, y ahora después de 10 años, yo publiqué mi primera novela romántica hace ahora 10 años, que algo tendré que hacer, porque llevo 10 años escribiendo novelas románticas, pues te puedo decir que eran solo prejuicios. Porque yo nunca me he sentido desplazado, valorado de manera diferente, o que el hecho, al contrario, una cosa que suelo oír de vez en cuando es el hecho de, oye, voy a leer a este chico porque me interesa saber cómo habla de sentimientos un hombre, ¿no? Entonces yo creo que tiene más que ver con este ámbito de prejuicio que rodea mucho a la novela romántica, hay mucho prejuicio en torno a la novela romántica, que con el hecho de que en la práctica al lector le importa, a la lectora le importe un bledo tu género o tu sexo, le importa un bledo. Mientras tú sepas contar una historia buena, que sea diferente y que seas capaz de conmover, porque al fin y al cabo estamos hablando de historias de amor. ¿Y tú cómo lo consigues? Bueno, yo es que es complicado, ¿no? En primer lugar, como te decía, me he formado mucho, o sea,
trabajo muchísimo, muy a fondo las escenas. Yo soy muy mapa, soy un escritor muy mapa, quiero decir, estudio al dedillo la novela antes de ponerme a escribirla. Sé lo que sucede en cada uno de los capítulos, quiénes intervienen, me trabajo los arcos de transformación de los protagonistas, localizo donde hay puntos de bajada de tensión y genero tramas accesorias para que haya... O sea, me lo curro mucho, reconozco que me lo curro un montón antes de empezar a trabajar. Y después yo me pongo un reto en cada novela, ¿sabes? O sea, la novela que he escrito, una novela que sale dentro de un mes, ¿no? Que se llama La maldita faena de echarte de menos. Pues en esa novela tengo un reto personal y es que el lector sea capaz de comprender el paso del tiempo sin que yo tenga que decírselo. O sea, que el lector siempre esté ubicado sin que yo como escritor tenga que decirle al lector, han pasado 5 meses, nos hemos ido 1 año y medio atrás, estamos 8 meses delante, sino que ese cambio de tiempo el lector lo entienda sin que yo tenga que poner notaciones, ¿no? O, ¿qué te digo yo? O, por ejemplo, otra de mis novelas, 7 razones para amarte, pues intenté engañar a mis lectores de manera... En esa novela yo cuento la vida de 2 personajes en paralelo. O sea, la vida de una jefa y de su empleada en paralelo. Lo que le está sucediendo a la jefa y a la empleada, un capítulo a la jefa y un capítulo de la empleada. Bueno, pues hasta el último párrafo de la novela, el lector no debe comprender, y aquí lo siento, chicas, pero aquí voy a hacer un spoiler total, pero hasta el último párrafo el lector no debe de darse cuenta de que en verdad ha estado leyendo la historia de la misma persona 25 años antes y 25 después. Entonces, ¿cómo hacer eso? Pues eso son horas y horas de darle vuelta a la cabeza de que, claro, no puedes sacar el sombrero de la chistera al final y decir, no, sino que tienes que ir dejando pistas, pero pistas que el lector no se dé cuenta, pero que cuando piensa en ellas diga, pero si Pepe me lo había advertido, ¿cómo que? Entonces, estos son mis retos personales. Oye, muy interesante. Pues bueno, José, aquí la gente te va preguntando un montón de cosas. Okay. Bueno, empecemos por la primera. Mari Carmen Ega dice que cree que a ver tú lo que crees, ¿no? Que si la autopublicación ha bajado la calidad de los escritos ahora. Vale. Bueno, hay de todo. O sea, una de las ventajas que tiene publicar con una editorial, y muchas gracias, Mari Carmen, por la pregunta, una de las ventajas es que hay una selección que podrá ser más o menos válida, pero hay una persona detrás que posiblemente sea una persona formada y que sepa lo que tiene entre manos, que va a seleccionar siguiendo unos criterios que normalmente suelen ser una mezcla entre criterios objetivos que están relacionados con la línea de edición, o sea, yo publico poesía, poemarios que tengan que ver con el amor, etcétera. O sea, yo tengo una línea de edición que van a ser los criterios objetivos y después tengo un gusto literario, que van a ser los criterios subjetivos. Entonces, eso, cuando una línea está bien desarrollada, es síntoma de calidad. En el mundo en el que yo me muevo, en el de la novela romántica, os pongo un ejemplo. Hay una editorial, Titania, que a mí que me gusta lo que publica, sé que todo lo que publican, o el 90% de lo que publican, me va a gustar. ¿Por qué? Porque todo encaja muy bien en unos estándares que a mí me agradan. Quiero decir, el perfil de los protagonistas, una forma liberal de hablar del amor, historias chispeantes donde los autores intentan desafíos formales. O sea, sé que me va a gustar, ¿vale? Entonces, eso es calidad. ¿Qué pasa en el mundo de la autopublicación? Que no hay filtros, ¿vale? Yo termino mi novela y la publico. Y a veces la corrijo o a veces no, o a veces he tenido lectores beta o no los he tenido, o he tenido un corrector profesional o no lo he tenido. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que ahí está todo, ¿vale? Entonces, en el mundo de la autopublicación vas a encontrarte cosas que simplemente no se pueden leer, y vas a encontrarte cosas que son absolutamente maravillosas porque las editoriales no han apostado por ella porque a lo mejor está fuera de cualquiera de estos esquemas. Pero claro, el problema de la autopublicación, y yo creo que es el siguiente paso que van a dar redes como Amazon, es intentar ordenar esto. Que al día de hoy no tenemos ninguna herramienta que pueda ordenar esto, ¿no? Porque antes teníamos el top 100, ¿no? Tú te metías en Amazon o en Casa del Libro o en Barnes Novels y te ibas al top 100. Te garantizo, o sea, Julio, Alicia y todas las personas que nos están viendo, os garantizo que si ahora mismo entráis en el top 100 de Amazon de cualquier categoría,
no vais a conocer ni habéis oído hablar nunca de la mitad de los autores que están. ¿Por qué? Porque en la autoedición no prima la calidad, sino prima que tú tengas las habilidades y conocimientos necesarios para posicionar bien tu libro. Lo que no quita, que si además tu libro tiene calidad, tu libro va a dar el pistoletazo de salida. Pero hay personas que tienen los conocimientos necesarios para posicionar bien sus libros sin tener escrituras de calidad. Este es el problema al que nos encontramos ahora mismo en el mundo de la autoedición. Y esto, pues, todas estas plataformas de las que hemos hablado, que son las que más venden, pues tendrán que buscar la forma de crear estos filtros que se basen en la calidad. Y al día de hoy no hay, que yo sepa, nada en esa dirección. Bueno, José, mira, aquí Rachel te vuelve a preguntar. Dice, ¿cuál crees que son los premios más importantes a día de hoy de novela romántica? Bueno, han desaparecido mucho, Rachel, ¿sabes? Porque parece ser que el Terciopelo ya no se convoca, pero al día de hoy digamos que tenemos 3 grandes premios. El Titania, que tampoco estoy seguro si se sigue convocando, el Vergara y el HQN. No sabría muy bien cuantificarte cuál de los 3, bueno, y el Kiwi, que tampoco estoy seguro de que se siga publicando. Yo he sido jurado de estos 4. Yo creo que al día de hoy el Titania es el premio más solvente, ¿vale? Porque es un premio que tiene una cuantía económica superior a las demás, ¿vale? Y tiene mucha solvencia. También yo valoraría el Vergara en cuanto que es el premio de novela romántica que da el segundo gran sello el segundo gran grupo editorial de España, que es Penguin Random House, que es el segundo después de Planeta. Entonces, ellos tienen varios sellos románticos, como Selecta o Vergara, y este sería de las grandes editoriales que dan premios en novelas románticas, la mayor es Vergara. Entonces, yo creo que uno de estos dos, entre Vergara y Titania, son los grandes sellos editoriales, los grandes premios editoriales por los que yo competiría. Y Minervi te pregunta que qué género escribe bajo otro seudónimo. Bueno, yo trabajo con seudónimo oculto, ¿vale? Os quiero decir, no ya porque me avergüence o no me avergüence, sino porque todos mis experimentos, bueno, aquí hay autoras que son colegas mías, como por ejemplo Rachel, que sabe perfectamente mi seudónimo y sabe de mis novelas, ¿no? Pero yo trabajo con seudónimo oculto porque en el seudónimo oculto es donde yo hago todas mis pruebas e investigaciones. Quiero decir, donde yo digo, si utilizo tantas palabras clave, ¿cómo me va a funcionar? Entonces, si el seudónimo se hace público, pues me fallan las ecuaciones, me fallan los datos, porque la gente va a comprar esta novela de José de la Rosa con seudónimo, no esta novela de un autor desconocido donde este mes no voy a hacer una publicidad en esta orientación porque quiero medir los resultados, ¿vale? Donde prácticamente no tengo redes sociales, donde todo el posicionamiento lo hago a través del SEO, donde... Entonces, para mí, es mi campo de batalla. El seudónimo para mí es fundamental porque es donde yo me siento libre y es mi campo total de batalla, donde experimento, juego, valoro si publicando todos los meses consigo más que si publico un mes y un mes no, mientras que con mi nombre, cuando publico con mi nombre, pues tengo una especie como de responsabilidad moral, ¿no? O sea, señor, céntrese usted, ¿no? Entonces, por esta razón. Pero a mí me va muy bien. Yo mi seudónimo lo tengo en un subnicho de la novela erótica, ¿vale? ¿Por qué? Porque publico mucho y al publicar mucho tienes que publicar en corta extensión. Y la novela erótica, por su propia naturaleza, admite las extensiones cortas, o sea, las novelas cortas. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan. Efectivamente. José, eso me da pie a pensar, ¿qué es mejor escribir novela corta o novelón de estos de 300 páginas? Depende, es que depende. Mira, hace una hora, antes de hablar con vosotros, he estado en una clase que ha dado en mi formación, en el curso que yo organizo, la ha dado Valentina Vinson. Valentina Vinson se ha posicionado maravillosamente escribiendo relatos eróticos de 3.000 palabras. Repito, relatos eróticos de 3.000 palabras, que publica 1 o 2 a la semana. Bueno, ahora ya ha cambiado porque tiene 130 relatos publicados, pero ahora publica ya con más asiduidad. Valentina es una neurocientífica, quiero decir, ha estado dando clases en la universidad muchos años y maneja muy bien todo esto. Entonces, a ella le va de maravilla con este formato que os acabo de decir, ¿vale? Publicación de relatos cortos
y tengo otros autores, por ejemplo, quienes se dedican a la fantasía saben que la fantasía bebe de los relatos de extensión, de las novelas extensas, ¿vale? Y la novela histórica también suele beber de relatos extensos. Pero si te fijas bien, de lo que estamos hablando es de una cuestión de tiempos, ¿vale? Si tú publicas relato corto, puedes publicar con más asiduidad. Si publicas el relato largo, necesitas más tiempo. Para una novela si tú escribes novelas de 500, 600 páginas, por mucho tiempo que dediques a la escritura, más de 2 obras al año, es complicado que puedas publicar. Ahora, si tú escribes como Valentina, relatos de 3000 palabras, puedes publicar perfectamente un relato por semana. Y todo lo que ello conlleva en el campo de la experimentación. Yo creo que depende del género y de tu modelo profesional de escritor, de cómo tú te proyectes como escritor, ¿vale? También ten en cuenta que si tú eres capaz de publicar, imagínate en mi caso, ¿no? Yo escribo novelas que rondan las 350 páginas, ¿no? Todas mis novelas tienen esa extensión. Y yo puedo publicar 4 novelas al año. Yo no puedo, o sea, no hay editorial que te publique 4 novelas al año. Las editoriales trabajan por proyectos, o sea, una novela, un proyecto. Y este año vamos a trabajar con un proyecto tuyo, Julio, un proyecto tuyo, Alicia. O sea, con que tú tengas 7 novelas en la recámara, la editorial te va a publicar una. Oye, si tienes suerte y el lanzamiento de tu novela ha ido de maravilla, te va a publicar 2, pero nunca 5, ni 4, ni 3, ¿no? Entonces esa también es una de las razones por la cual los autores muy prolíficos recurren a la autopublicación, porque tienen mucho material que quieren sacar, no quieren que se muera en un cajón. Sí, sí. Bueno, aquí te pregunta, soy curioso por naturaleza, el amigo Jordi, te pregunta que si serías capaz de leer un trozo de tu novela, pero dándole voz de terror. De tenor. De novela de... Jordi, por eso es una de las pocas cosas que no soy capaz, de ser sincero. Pero te lo agradezco porque, oye, retos a los que yo no me atreva hay muchos. Pero, bueno, no sé, yo soy un poco disléxico, entonces, por ejemplo, yo cuando leo para mí, leo a muchísima velocidad y leo muy rápido, porque estoy acostumbrado a leer manuscritos, pero en voz alta, tartamudeo, vamos, de hecho, en algunos vídeos de YouTube, me leo en voz alta a mí mismo, en algunos vídeos de YouTube o Instagram, y tengo que repetir 200 veces la toma porque leo fatal, siempre me ha pasado, ¿no? Igual que escribir, ¿no? Pues yo hay palabras que soy incapaz de escribirlas, como persona. Yo escribo siempre pernosa y después corrijo. Entonces ya tengo en mi programado, porque sabes que cuando aparezca la palabra pernosa me la cambio automáticamente por persona. Sí. Pero bueno, pero Jordi, te agradezco el reto. Sí. ¿Nos puedes decir algunas reglas para los escritores o no existe ninguna regla? Bueno, o sea, depende. Es que, como fijáis, no es que intente ser escurridizo, es que entendemos que escritores es una cosa y escritores es muchas cosas. Y hay muchos tipos de escritores y muchos procesos creativos. Yo creo que lo fundamental, si tú quieres labrarte una carrera literaria, y cuando digo labrarte una carrera literaria, no quiero decir que vayas a vivir de escribir, sino que tú publiques libros, ¿vale? Porque ya te digo, vivir de la escritura es una orientación de tu carrera y publicar libros con una editorial es otra orientación de tu carrera. Son dos cosas distintas que llevan diferentes caminos y se trabaja de diferentes maneras. Pero independientemente de una y otra, si algo tienen en común es escribir a diario. O sea, ya lo decía, lo de necesitamos una habitación propia, ¿no? Pues nosotros necesitamos un espacio de escritura diario. Media hora, una hora, hora y media, pero si no eres capaz de encontrar de lunes a viernes, o, depende del tipo de trabajo que tengamos, sábados y domingos, o sea, un periodo de tiempo que tú repitas in eternum en tu vida, o hasta que te jubiles, o quiero decir, o por lo menos durante unos años, para dedicarle a la escritura es muy difícil que puedas sacar adelante un proyecto editorial. Sacar adelante una novela es muy posible que lo consigas, escribiendo hoy un rato, dentro de 3 semanas otro rato, 5 días seguidos, pero después ya no escribo más dentro de un mes. Así es posible que termines una novela. Pero sacar adelante un proyecto literario, creo que no, vamos, casi pongo la mano en el fuego de que no es posible. José, ha hablado de esta neurocirujana que escribe relatos eróticos, ¿no? A nosotras que nos gusta mucho escribir relatos, ¿no? De hecho, muchas veces cuando hay un concurso de relatos, a nosotros nos gusta coger de qué tema tocan. Y pues, a lo mejor el Alzheimer, pues vamos a escribir un relato de Alzheimer, que luego nos envía, ¿sabes? Pero simplemente por el hecho de tener un tema por el que escribir, ¿no? Entonces, nosotros
qué sería mejor? ¿Que publicásemos esos relatos por individual o en un libro por De colectivo? relatos, ¿no? Vale, a través de editoriales los libros de relatos no tienen en este momento mucho predicamento, hay que ser sincero, a menos que sean editoriales pequeñas, muy especializadas y relatos que sean de mucha calidad y y que realmente tengan innovaciones en forma, estilo, contenido, etcétera, ¿no? Quitando eso, veréis que los grandes sellos editoriales publican pocos relatos. Lo que sí es cierto que para el relato el mundo de la autopublicación es un mundo excelente, ¿vale? Dejando claro que son relatos, o sea, metiéndolos en la categoría de relatos y también relacionándote bien con el nicho al que te estás dirigiendo, o sea, relatos de qué, ¿vale? En el mundo de los autores funciona bastante bien el hecho de ser un escritor de novela romántica, un escritor de novela negra, un escritor de relatos sobre la vejez, un escritor, o sea, el apellido, por suerte o por desgracia, no tengo un juicio ético sobre esto, pero el apellido funciona bien. O sea que es muy importante, si os fijáis bien, los autores que realmente venden y triunfan tienen una marca detrás. O sea, Stephen King, terror, ¿no? Me voy a leer la última novela romántica de Stephen King. No existe. O si existe, que posiblemente exista, porque no te puedes llevar toda la vida escribiendo lo mismo, creo que te volverías loco. Si existe, está publicado bajo un seudónimo, ¿vale? O Megan Maxwell, novela romántica erótica. O, ¿sabes? O Elizabeth Benavent, novela contemporánea de amor. Entonces, normalmente hay un apellido siempre unido al relato. Entonces, escribe relatos, lo que yo te recomendaría, escribe relatos con un apellido claro, o sea, qué tipo de relato y orientado a qué público, y si vas a experimentar en forma, en contenidos y tal, pues una colección, una editorial pequeña que saque colecciones de relatos, que no son muchas, habría que investigarlas. Yo, como soy de los que piensan que yo quiero escribir y escribo una poesía, no me sale, escribo un relato, no me sale, escribo una novela, o sea, yo siempre he pensado eso, pues yo el relato lo trabajo, bueno, no lo trabajo nada, para mí es complicadísimo y dificilísimo, ¿no? Yo para contar cualquier cosa necesito 400 páginas. Entonces, el relato para mí queda fuera de mis posibilidades. Entonces no te podría dar mucha orientación, ¿no? Pero yo te digo, la autopublicación de relatos es una cosa muy poco explotada, que creo que tiene un gran desarrollo si te pones un buen apellido, o sea, un buen estudio de mercado, viendo donde hay ahora mismo una demanda y que tú te sientas cómoda. Yo, como me dedico a explicar a los escritores cómo comer de la escritura, hablo mucho de escritura en términos mercantiles, ¿vale? Pero quiero decir que nadie se ofenda, que escribamos lo que nos dé la gana, pero que seamos conscientes de las posibilidades que tenemos en un lado o en otro, ¿no? Que dominemos todas las posibilidades, al fin y al cabo. Y José, Rachel te pregunta que si va a hacer algún curso de escritura de inteligencia artificial. Bueno, eso es un tema interesantísimo. Ahora mismo todos, y sobre todo Rachel y yo creo que somos los dos más interesados en la inteligencia artificial ahora mismo en el planeta Tierra, en el mundo de la escritura. Ahora mismo es fascinante. Yo sé que dentro de unos meses, o quizás dentro de unos años, dentro de unos meses o quizás menos, estaremos todos aterrorizados y anatema a la escritura artificial, pero ahora mismo es una cosa sorprendente. Yo creo que Rachel está más capacitada para hacer un buen curso de inteligencia artificial que yo, porque ella ha experimentado muchísimo con esa herramienta y yo creo que es interesantísimo. Yo hace poco subí un vídeo a YouTube que tuvo mucha repercusión, donde yo lo que hacía era decirle, bueno, proponme un tema, o sea, yo entraba en OpenAI y decía, proponme un tema que les interese a autoras de novelas románticas. Entonces me proponía 10 temas, ¿no? Y yo decía, vale, de este tema, ¿por qué no me desarrollas el argumento? Y me contaba el argumento. Y después yo decía, mira, el argumento me gusta, pero por favor que sea más dramático. Entonces es alucinante las posibilidades, ¿no? Al día de hoy hay libros escritos con inteligencia artificial. Yo espero, o sea, no soy de los que piensan, que he tenido compañeros que han dicho, nos van a sustituir en absoluto. Por muy refinada que esté, siempre tú vas a saber dar un giro diferente. Pero bueno, como herramienta en ciertos procesos de la escritura que son arduos, y sobre todo en procesos de comunicación, que es donde más se está utilizando, está genial, ¿vale? Como herramienta en procesos de, por ejemplo, yo que publico un vídeo al mes en mi canal de YouTube, pues hay meses que no, o sea, perdón, un vídeo a la semana. Hay semanas en que no se me ocurre, pues a veces que igual que recurro a Google y digo, proponme temas relacionados con el uso de la primera persona en la narrativa. Pues hay veces que le pregunto a la inteligencia artificial y me ayuda muchísimo, es mucho más eficaz para eso.
Ujú. José, ¿cuándo nos podemos llamar escritores? Si es que alguna vez nos lo podemos llamar. ¿Y por qué ese miedo a decir soy escritor? Muy fácil y te respondo con total sinceridad y con lo que pienso realmente. Mira, yo hablo a la semana con muchísimos escritores, tanto escritores que están en mi curso como mentorías personales que hago a autores que me contratan para una cosa en concreta. El 80%, el 80% de los problemas que yo resuelvo o que intento resolver, no están relacionados con la escritura. No tienen ninguna relación con la técnica narrativa. No tienen ninguna relación con la forma de vender los libros. No tienen relación alguna con temas relacionados con cómo proyectar tu carrera profesional. Están directamente relacionados con este tipo de problemas que tenemos los escritores de la verdad, las creencias limitantes, el síndrome del impostor, por qué no, por qué sí, las comparaciones. Son problemas que tienen que ver con nuestros procesos creativos, con nuestra problemática. Entonces, yo tardé en llamarme escritor muchísimo tiempo. O sea, yo había ganado 3 premios literarios y seguía cuando me decían a qué te dedicabas, y yo decía, yo, bueno, de vez en cuando escribo, y es lo que hago durante todo el día, pero también doy formación, y no verbalizaba la palabra escritor. Tardé mucho tiempo en hacerlo. Entonces, ¿cuándo hay que llamarse escritor? Cuando tengas una idea y escribas la primera frase, en mi recomendación, dilo con la boca llena, porque te va a quitar un montón de rollos mentales, de problemas, porque la mayoría de nosotros pensamos que hay que llegar a como a un límite y a partir de ahí soy escritor. O sea, cuando he hecho un curso de escritura, ya soy escritor. No, porque cuando hagas el curso de escritura querrás hacer el curso de visibilidad en redes sociales. Bueno, cuando hagas el curso de visibilidad seré escritor, ¿no? Porque cuando hagas el curso tendrás que escribir la novela y publicarla. Bueno, cuando publique mi primera novela, entonces seré escritor. No, porque entonces querrás... No, no. ¿Cuándo tienes que llamarte escritor? Cuando tengas una idea y empiezas a escribirla. En ese momento es mi recomendación y te ahorra una cantidad de problemas psicológicos enormes. Vale, entonces él, y yo también, pero bueno, que ha escrito su primer libro, yo ya tengo, no mucho más, pero hay dos, en lo que es publicado, luego he escrito, hay muchas cosas, ¿vale? Ya podría decirse que es el escritor. Yo totalmente, y creo que, en primer lugar, porque es cierto, o sea, quiero decir, escribir un libro es una cosa compleja, entonces, si has escrito un libro, eso por supuesto, pero si lo estás escribiendo también, si estás escribiendo tu primer libro, también, porque si no lo haces así, te garantizo, yo tengo 53 años, yo empecé a llamarme escritor hace 5 y llevo cerca de 40 novelas publicadas y mucho a mis espaldas. Y entonces, cuanto antes lo haga, cuanto antes salga del armario escrituril, mejor. Más problemas, menos problemas mentales vas a tener. De debo, puedo, porque yo... No, no. Si estás escribiendo, eres escritor. Igual que el que está pintando un cuadro es pintor. ¿Vale? Pues igual, nosotros somos igual. Pues, José, hay por aquí uno, J.C. San, no sé si te suena de algo, Sí, me No sé. suena. que te hace dos preguntas. La primera es más seria que las demás. Serás La capaz. primera es, ¿cuál es tu alumno preferido? Indudablemente él, lo sabe. Eso, está claro y ya sabemos la respuesta. ¿Y qué tipo de género no escribirías nunca? Bueno, fíjate, de género, pues la verdad es que nunca me habían hecho esa pregunta, Javi, qué mala sangre. De género no estoy muy seguro de qué tipo no escribiría. Yo creo que me atrevería casi con cualquier género, porque vamos a ver, yo predico muchas cosas y después hago otras, ¿no? Yo digo, vamos a ver, si escribir novela romántica regencia, escribir novela romántica regencia, haceros un hueco en ese nicho, ¿vale? Pero yo escribo 4 novelas regencia y a la quinta tengo que escribir una contemporánea, porque estoy de la regencia hasta las narices, ¿no? O sea, que yo predico unas cosas y después hago otras, pero por esto que os he dicho, ¿no? Que los procesos creativos no podemos hacerlo. Entonces, yo, fíjate, no es tanto como género, porque yo creo que me atrevería a escribir ciencia ficción, que no es un género favorito, he escrito thriller, he escrito novela negra, o sea, no creo que tuviera problemas, pero sí tengo líneas rojas sobre lo que cuento. Ahí sí tengo líneas rojas claras en mí. Por ejemplo, nunca escribiría nada que no defendiera, por ejemplo, la igualdad. O sea, mis personajes, incluso mis personajes de mis novelas históricas, son mujeres que deciden y que no necesitan que ningún hombre las lleve del brazo a ningún sitio. Y a veces pueden ser anacronismos. Bueno, pues es mi reto en esa novela, ¿vale? O la violencia, ¿no? Pues no haré nunca apología de la violencia, aunque
en mis novelas, en algunas, he tenido que utilizarlas, como Bajo el puente de los vientos, que cuenta la Revolución Francesa. Pues no tengo más remedio que hablar de esto, ¿no? Pero líneas rojas claras, apología de ciertas cosas, o sea, por ahí no voy a pasar, ¿no? Y creo que me muevo en un género donde este tipo de cosas las cumplimos la mayoría de los autores. Y quienes no las cumplan tienen derecho a no cumplirlas, ¿eh? Que también te digo, ¿eh? Que muchas veces yo soy partidario de que quien más me enseña es quien piensa de la manera contraria a la mía. Porque para la gente que piensa igual como yo, ya estoy yo. Claro. Claro. Bueno, pues aquí Dolores Escritora te dice que ¿qué hacemos con el miedo? Bueno, el miedo sirve de poco. Bueno, sirve de mucho, ¿vale? Sirve de mucho el miedo a los leones. Tú vas por el campo y de pronto te sale un león. Oye, si no tienes miedo, la llevas clara. Pero, claro, cuando hablamos de miedo, Dolores, no hablamos de miedos racionales. Hablamos de este miedo que está relacionado con... está relacionado con la ansiedad y con ver situaciones en el libro que se inventa nuestra cabeza, nuestro peor enemigo es la cabeza, ¿no? Y se inventa situaciones de peligro y de inseguridad. La única herramienta que yo conozco, y no digo que sea eficaz, la única herramienta que yo conozco para vencer el miedo, la única que yo conozco es la acción. O sea, yo tengo miedo de terminar mi novela, la tengo que terminar. Yo tengo miedo de publicar mi novela, la tengo que publicar. Yo tengo miedo a las malas críticas. Tiene que haber una primera mala crítica para que yo me enfrente a ella. O sea, esta es realmente la única actitud posible. Quiero decir, no es la mejor, ni mucho menos. Pero es la única, la acción es la única que te posibilita salir de ese estado de miedo. Porque el miedo lo que hace es paralizar. El miedo lo que hace es que te queda con los brazos cruzados y tenemos que ser muy conscientes de que como escritores, uno, no le podemos gustar a todo el mundo. O sea, es imposible, ¿vale? Pensar el Quijote le gustará a una gente sí y a otra no, aunque todos digamos que nos encanta, pero habrá gente que dirá, mira, estoy hasta las narices del Quijote, ¿sabes? O sea, no le podemos gustar a todo el mundo oye, y también ser honestos, si a veces nos equivocamos, aceptar que nos hemos equivocado, oye, que somos humanos y siempre la gente normalmente es indulgente cuando te equivocas, ¿no? Oye, pues esta novela no me ha salido como quería y si alguien me dice, oye, Pepe, esta novela no está bien, oye, pues estupendo, tienes razón, o sea, tienes razón. Sí, sí. Bueno, aquí J. César, Uy, que espera, un momentín. está escribiendo el testamento. Dice qué tipo de tips de cómo se enfrenta, bueno, que diga ¿Cómo te enfrentas a la página que en cómo te blanco? Aunque enfrentas a la sea página. muy típico. Vale. Bueno, pues fíjate, te voy a decir una cosa. La página en blanco es otro de esas creencias limitantes que tenemos los escritores. No existe la página en blanco. O sea, la página en blanco no existe, ¿vale? Normalmente cuando nosotros no sabemos qué vamos a escribir es porque nos hemos encargado de poner suficientes barreras en nuestra cabeza para no enfrentarnos a aquello que queremos hacer. Por ejemplo, quiero ver una serie de Netflix o quiero escribir. Ay, no voy a escribir porque tengo la página en blanco, ¿vale? O no he escrito durante 6 meses y ahora me pongo delante del ordenador y pretendo escribir 3.000 palabras. Si lo consigue, eres un fenómeno. Quiero decir, el proceso de escritura es un proceso de entrenamiento, ¿vale? Eso significa que, imagínate tú que yo llevo el verano, no te voy a decir un año, yo el verano me lo he tirado padre y yo durante el mes de agosto no he escrito una palabra. Cuando yo empiezo a escribir el 1 de septiembre, voy a escribir posiblemente, digo números al azar, pues voy a ser capaz de escribir de una sentada 1.000 palabras, ¿vale? Y mañana 1.100 y pasado 1.300 hasta que llegue otra vez a mi ritmo de palabras, que van a ser aproximadamente 3.000, 5.000 palabras, depende de cada uno, depende de la productividad de cada uno. Pero que siempre hay un proceso de entrenamiento. Entonces, por eso te digo, si tú escribes todos los días, durante el primer mes lo que vas a ir notando es como cada vez escribes más y, ojo, con mayor calidad. Cuanto más escribes, no es que escribas más, que esto es una cosa natural que os va a pasar a todos, sino que escribes con mayor calidad. Entonces, la página en blanco, si tú haces algo tan sencillo como escribir a diario media hora o una hora, te garantizo que no existe. Que no existe. Habrá días en los que estés más inspirado y días en los que estés menos. Y habrá días en los que escribirás tus 5.000 palabras y habrá días que te quedes en las 2.500. Pero no existe. Sí, sí. Y aquí Martínez Ángela, la escritora, una amiga, dice que en un momento dado el miedo puede ser bueno para mejorar y eliminar para mejorar y eliminarlo, ¿no crees? Sí, yo creo que
sí, por eso te decía, el miedo es bueno en ciertas circunstancias y mala en otras. O sea, si tenemos cabeza, lo que tenemos que intentar es ser conscientes de que si el miedo es real o no. Es que el problema actual y el que tenemos la mayoría de nosotros es que los miedos son irreales. O sea, imagínate tú dices, voy a sacar mi siguiente novela, voy a publicar la novela. Y ahora, ay Dios mío, esta novela no le va a gustar a nadie. Esta novela, porque además trata un tema delicadísimo y este tema se me va a echar a todo el mundo encima. Verás tú, el colectivo de hombres que trabajan en la repostería, el colectivo entero me va a hacer una crítica nefasta porque yo pongo fatal a los hombres que trabajan en la repostería. Y además, ay, yo creo que la correctora no me ha corregido todas las faltas ortográficas. Seguro que está lleno de... O sea, tú empiezas, y posiblemente el 90% de los miedos que tengas en tu cabeza no son reales, ¿no? Como no estoy suficientemente preparada, qué mal escrito. Es que no es real. Mira, el proceso natural de un escritor es natural. El que tenemos yo, Javi Sanz, que está ahí, Raquel, Julio, Alicia. El proceso normal de escritor es el siguiente. Yo escribo una escena y me voy a mi casa o me voy a la cama y digo, vaya pedazo de escena que he escrito hoy. Y mañana me levanto y digo, vaya mierda de escena que escribí ayer. O sea, eso es lo normal. Es que muchas veces los escritores, como hablamos poco entre nosotros, nos creemos que nada más que nos pasa a nosotros. Esto es lo normal. Entonces, entender nuestros procesos creativos es importante porque de pronto nos damos cuenta de que ya somos raros, de por sí que es que lo somos, pero no somos tan raros como nos creemos, porque todos solemos compartir este tipo de cosas. Sí, sí. ¿Y cómo enfocas tus cursos, los cursos que des? ¿Cómo los enfocas? Vale. Bueno, yo me centro mucho en la narrativa romántica, que es la que domino, aunque sería extensible a cualquier tipo de novela de ficción y entretenimiento. Yo lo que me dedico, de lo que sé, de lo que he aprendido a lo largo de mi vida y lo que me apasiona es la ficción y el entretenimiento, o sea, novelas cuyo objetivo principal es evadir al lector, aunque mediante la evasión puedas meterle todos tus pensamientos ideales y todas tus consignas revolucionarias sin que el lector se dé cuenta, pero intento ante todo entretener al lector. Y entonces mis cursos yo los organizo, tengo uno que es un curso automatizado, que es cómo escribir una novela romántica, o sea, mi técnica narrativa, o sea, desde que empezamos ahora mismo, no tengo ninguna idea, no sé cómo se hace esto, pues cómo surgen las ideas, cómo se trabajan las ideas, cómo se aterriza una idea, cómo se convierte una idea en una estructura, cómo debe ser, o sea, un curso dirigido, que son 17 módulos donde se explica todo esto, ¿no? Pero realmente el curso donde yo me siento bien, me siento cómodo y es el que yo considero que donde yo puedo dar valor a un autor, es un curso de 4 meses de duración que yo suelo dar 1 o 2 veces al año, no más, que tiene tres patas. Una pata totalmente literaria, donde entramos a saco en cómo se escribe una novela, o sea, cómo escribir una novela. Y es teoría literaria pura y dura, y Javi, mi autor, mi alumno preferido, sabe a lo que me refiero, o sea, cómo construir una escena, la arquitectura de una escena, esto se hace de esta manera. Y si lo haces de esta manera, aunque estés contando una cosa que pueda ser poco trascendente, va a funcionar, ¿vale? Entonces, esa es la parte narrativa. Después, una parte central que tiene que ver con la visibilidad, o sea, cómo conseguir que los lectores a los que les puede gustar mi novela me la compren, me lo localicen y yo sea atractivo para ellos. Y esta parte, intentamos hacer una estrategia lo menos invasiva en nuestra vida posible, pero eficaz, que aún así es bastante invasiva porque hay que trabajar mucho, ¿vale? Pero tanto si eres autoeditado como si trabajas con una editorial, con 72.000 libros publicados al año en España, es muy complicado que te vean a ti y que te vea quien tú quieres, además, ¿vale? Y después una tercera parte que es, ahí está mi amiga Lupe también y mi amiga Rachel hablando sobre esto, que tiene que ver con monetizar. O sea, proyecta tu carrera de escritor. Tanto si vas a publicar con Planet, si tu objetivo es publicar un libro al año con Planeta, como si tu objetivo es mandar a tu jefe al trullo y dedicarte a vivir de la escritura y convertirte en nómada digital. ¿Cómo se hace esto? Pues eso es lo que se explica. Y eso lo explicamos durante 4 años con mucha presión a los alumnos, con mucha intensidad, que todos a la semana ya me están diciendo esto es mucho, esto es mucho, esto es mucho, pero al final casi todos terminan queriéndome y tenemos una estupenda relación. No, pues eso, José, te puedo decir que sí, porque aquí solo están escribiendo. No te leo todo porque están poniendo maravillas sobre ti, sobre tu curso. Y la verdad se ve que te que era una persona muy cercana.
Son buenos alumnos, buenos escritores y buenas personas. Lo tengo claro. Y bueno, Y hay una pregunta que hablaba sobre cómo escribir cuando estás cansado, ¿no? Uno de los sí, compañeros, ¿no? Cómo escribir cuando estás cansado. Ahí es complicado, yo te entiendo. Yo he estado muchísimos años que tenía una profesión nutricia y después escribía. ¿Cuándo escribía? Cuando podía, ¿vale? Entonces, yo ahí lo que sí te recomiendo es que localices en tu biorritmo, cuando tú tienes energía. O sea, por la mañana, a mediodía o por la noche. Normalmente suele ser o por la mañana, los que somos muy como yo, que yo estoy muy energizado por la mañana, o hay gente que no, hay gente que una vez que se acuesta todo el mundo es cuando realmente pueden, ¿no? Pues localizar esos momentos, o sea, intentar buscarte el hueco en ese momento. Oye, si tú por la mañana eres muy activo, pues en vez de levantarte a las 7, levántate a las 6. Yo me he levantado durante 20 años a las 6 de la mañana para poder escribir de 6 a 8, ¿sabes? Y mi producción lo he hecho ahí. Y oye, que no, que tú eres nocturno, pues ya sabes, cuando se acueste todo el mundo, pues te encierras en el salón, en la cocina, o si tienes suerte de tener un despacho, en tu despacho, y a darle a la tecla. Pero es duro, ¿eh? Yo entiendo esa pregunta porque es duro llevar una vida nutricia, de profesión nutricia, y una carrera literaria que cada vez es más exigente, que es el problema fundamental, que la primera novela cuesta mucho trabajo, pero no cuesta trabajo, quiero decir, porque la van construyendo, está lleno de ilusión, pero la segunda, la tercera, la cuarta, cada vez tienes más lectores, cada vez tienes que sacar más libros, cada vez que... Y tu tiempo, el tiempo, que es lo más valioso que tenemos, es limitado. claro que sí, claro que sí. Y José, yo me pregunto si, se lo preguntaba también a J. San el otro día, ¿no? Sí. Porque estuvimos hablando con él, le hemos hecho una entrevista y todo esto, y se lo preguntaba, ¿no? Un problema grave que tenemos los escritores puede ser que no nos apoyamos unos a otros. Bueno, fíjate, por mi experiencia personal es la contraria. Mi experiencia personal es la contraria. Yo, a lo mejor es el género en el que me mueve, pero que me consta, porque tengo muy buenos amigos que se dedican a la novela negra, que sucede también allí. Pero yo en mi género, yo lo único que he encontrado siempre ha sido apoyo. ¿Eh? Yo, de hecho, es que te digo, pues, yo recuerdo hace muchos años cuando yo me planteé, voy a dejar mi trabajo y me voy a dedicar al mundo de la escritura, yo estaba en un congreso, conocí a una chica, que bueno, la conocía porque era una escritora conocida, que se llamaba Lorraine Cocó, me senté al lado de ella, empecé a hablar con ella y ella se desnudó en su método de trabajo. Quiero decir, me dijo, no, Pepe, tienes que hacer esto. Y me tutorizó. O sea, haz esto, trabaja esto, publica esto. O sea, con absoluta desinterés por todos lados y yo me he encontrado eso, Dama Beltrán, que me llama, oye, que publiques tus obras en italiano, pero vamos a ver, ¿cómo me publica? Que sí toma el nombre de mi traductora, los contactos. O sea, yo solo he recibido apoyo. O Raquel, que está aquí, ¿no? Que hablamos mucho, ¿no? Pepe, vamos a hacer tal cosa, voy a hacer tal cosa con inteligencia artificial. Yo le cuento las cosas. O sea, yo es que no, voy a intentar, yo aunque intente ponerte un ejemplo de una mala jugarreta, es que no soy capaz de ponértelo, ¿sabes? No soy capaz de localizarlo. Por lo tanto, yo creo que cuando te metes en un género, o sea, cuando entras en un género, cuando eres... El problema, creo que por ahí puede ir tu pregunta, Julio, es cuando tú no estás definido. O sea, cuando eres un autor que escribes poesía, pero ¿qué tipo de poesía? O que escribo hoy un thriller, mañana escribo una novela de... un ensayo sobre... Entonces, cuando no estás definido, este mundo es demasiado grande, es muy grande, somos muchos. Pero cuando tú ya te centras en un género, yo creo, por lo menos mi experiencia, es que lo que encuentras siempre es apoyo. Ay, qué bien. Pues Qué mira, guay. no, yo creo que a lo mejor lo que tú dices, que hay que centrarse un poco más en el género, ¿no? Sí. O sea, Perdón. es que yo es que lo que le preguntaba a J. Sam es si, o a lo mejor no es en sí el que nos pongamos un poco la zancadilla, sino el que nos desconocemos unos a otros, ¿no? En que Sí, quizás habría que hacer más equipo. más equipo. Pues sí, es posible, es posible. Yo ya te digo, yo te cuento mi experiencia y me encantaría poder decir, mira, por ejemplo, yo siempre que voy a un evento, tengo un compañero mío, escritor, que es escritor de novela romántica también, como yo, y siempre que voy a un evento de novela romántica a Madrid, siempre me lo encuentro. Y siempre los dos tenemos la opinión distinta sobre este tema. Y es que él dice, ser hombre y escribir novela romántica es una desgracia porque no te lee nadie. Pero es que mi experiencia es la contraria. Es decir, que es que entonces yo creo que para gustos colores y yo siempre que llamo a una puerta, a mí me la han abierto, te soy sincero.
¿vale? Yo no he tenido problemas y creo que incluso a nivel de editores, ¿sabes? Te digo yo, pues esta mañana me escribió una amiga, oye, tengo una novela, no sé dónde moverla, pues mira, mándamela y se la mandé a un par de editoras que conozco, oye, mira, ojear esta novela que creo que os puede ser interesante. Yo previamente la había leído y había visto que la novela podía interesarle a esas dos editoras, ¿no? Y se las mandé para hacerle un favor a mi amiga y para hacerle un favor a las editoriales, ¿no? Entonces yo creo que si tú eres generoso con los demás terminan siendo generosos contigo. Sí, no, la verdad es que nosotros llevamos 3 años aquí con Instagram y todo esto y la verdad estamos súper contentos Sí. porque no hemos recibido una mala actitud con nadie de los que con los que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, al contrario, ¿no? Siempre es muy buen ambiente, muy buen rollo, pues Sí. mira, te paso esto, te paso lo otro, nosotros pues mira, pues te pasamos esto, ¿no? Siempre lo que va haciendo uno se lo da a los A demás. otro, sí. La verdad que bueno, para nosotros es un placer conocer a gente como tú, como José de la Rosa, que te seguiremos muy atentos a lo que hagas y ya hablaremos otra vez porque la verdad es que se nos han quedado mil preguntas. Podríamos estar día y día y día. Encantado. Además, mi problema fundamental es que hablo mucho y entonces la próxima me cortáis vosotros porque yo intento decir tantas cosas, pero sí, yo creo que el mundo de la escritura es apasionante y muy gratificante. También es verdad que es muy sacrificado, ¿eh? Porque aunque, por ejemplo, yo en mi caso que me dedico a escribir y a formar 4 meses al año, quiero decir, mi trabajo en formación son 4 meses al año, pero aún así es muy exigente porque somos exigentes con nosotros mismos, ¿no? O sea, tú intentas que tu novela siguiente sea mejor que la anterior, tienes una serie de... Pero es un mundo apasionante en el que lo fundamental, ¿no? Aparte de escribir todos los días, echarle pasión, ¿sabes? Echarle pasión yo creo que es otro de los ingredientes clave en este mundo. Nosotros se la vamos a echar mucho más. Porque tenemos que ponernos más y tenemos que escribir porque nos encanta, lo disfrutamos. Y no nos cuesta escribir, eso de la página en blanco no nos cuesta. No, a veces el tiempo, eso sí. El tiempo sí. Que existe, ¿eh? O sea, y tengo compañeros pero que la página en blanco no es la página en blanco. Hay que dar el paso atrás y ver exactamente por qué yo no quiero escribir ahora. O sea, ¿qué me está bloqueando? ¿Qué miedo hay detrás que me está haciendo que yo no escriba? Porque si escribes todos los días, de lunes a viernes, una hora, media hora, eso no va a existir. Porque vas a coger confianza en ti mismo. Cada vez vas a escribir más y mejor. ¿Vale? Sí, eso es una realidad. Pues José, muchísimas gracias. Un placer enorme. Y bueno, ya sabes que nos tienes para lo que te haga falta. Muchas gracias también a toda la gente que se ha ido conectando y que nos verán después. Estupendo. Y lo dicho, que entre todos pues hacemos posible estos ratitos. Muchísimas gracias, ¿eh? A todos. Y a ti.